Ok, entonces vamos a ver cómo podemos adaptar, primero que nada, herramientas que tengamos en casa. En joyería en general usamos un taz de acero, ¿no es cierto?, que es para golpear, y un martillo de joyero, ¿no es cierto?, que es este de aquí, que básicamente tiene que tener una parte plana y una parte redonda, es el que más se usa. Si ustedes pueden adquirirlo, estupendo. Si no, vamos a ver cómo podemos reemplazar, ¿no es cierto?, estos dos objetos por cosas que tenemos en casa. Martillo, cualquier martillo sirve, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos tener un martillo como este, que también nos sirve, porque está plano acá, ¿no es cierto? Podemos usar todos estos bordes, podemos usar esto también para dar textura, igual sirve, ¿no? O sea que cualquier martillo que tengan en casa les sirve. Si el martillo tiene muchas rayas, como este, no sé si se fijan ahí, está todo rayado, yo lo puedo lijar. Lo puedo lijar, ojalá con una lija de metal, y si no con la que tenga a mano. Con la que tenga a mano, o sea, no me complico. También, ven, a veces algunos tenemos limatones como estos, le podemos pasar hasta que lo dejemos bien finito, sin rayas, ¿eh? Pero si no lo golpeamos fuerte, igual no sirve. Si no tenemos el taz, que este es el taz de joyero que venden en las casas de joyería y que tiene, ¿no es cierto?, aquí abajo una goma que es para evitar que suene tanto. Si no tenemos esto, podemos usar, por ejemplo, una plancha metálica, que es para hacer asado, un sartén, cualquier cosa así, antiguo, o bien algunos objetos de piedra que sean bien duras. Si no tenemos un taz, entonces también lo podemos reemplazar con varias cosas. Yo por ejemplo, acá tengo un pedazo de madera, ¿no es cierto?, con mi martillo, cualquier pieza. Por ejemplo, tengo esta pieza, la puedo golpear. Si suena mucho, puedo debajo ponerle un cojín, y eso va a amortiguar el golpe. O sea que yo puedo reemplazar mi taz por un trozo de madera o ojalá de metal, y con mi martillo común y corriente que tengo en la casa. Después, lo otro que usamos mucho en alambrismo, ¿no es cierto?, son los alicates. Tenemos, alicate plano, ¿no es cierto? Tenemos distintos alicates, pero básicamente usamos los planos, que esos en general en las casas tenemos, pero tenemos de estos, ¿no es cierto?, que tienen aquí unas rayitas. ¿Se fijan? Tienen esas rayitas. Entonces, ¿qué podemos hacer? La idea es no apretar mucho el alambre nunca, ¿no? Pero si nosotros al principio estamos aprendiendo, nos va a costar lograr eso. Entonces lo que podemos hacer es que, aquí voy a cortar un pedacito de alambre para... Aquí por ejemplo tenemos el alicate cortador, que es de electricista, y que podemos cortar el alambre con él sin ningún problema. No tenemos para qué usar el alicate cortador de joyero. Podemos usar cualquier alicate que tenemos en la casa, como este, corta igual, no hay ningún problema. ¿Ves? Ningún problema. Si tenemos uno grande, que son estos de aquí, que casi en todas las casas hay, estos tienen una parte plana aquí abajo que se junta totalmente. Esto también sirve para cortar cables. Lo ponemos ahí, lo cortamos ahí. ¿Se fijan? Igual sirve. Este también sirve para agarrar de acá. Este es un poco grande para mí porque mis manos son pequeñas, pero ¿qué tengo que hacer para este tipo de alicates? Para no marcar mis alambres y mis piezas, es forrarlos. Forrarlos con una cinta autoadhesiva, que puede ser como esta, por ejemplo. Entonces acá, para que estas rayas no me marquen, lo forro, ¿no es cierto?, con cinta autoadhesiva. Corto un pedacito y lo forro completamente a ambos lados, ¿no es cierto?, para que me quede totalmente utilizable. ¿Fijan? Y ahí ya no tengo ningún problema, me queda totalmente forrado. Y mientras yo me acostumbre a no apretar, porque de hecho los alicates con la continuación de tus dedos, no es para apretar, es solo para sostener. Pero al principio nos cuesta esa parte, porque partimos con joyería en frío. Se fijan que esto queda perfectamente bien y ya no nos marca en absolutamente nada el alambre. Queda perfecto. También podemos reemplazar el redondo, que es el más difícil de reemplazar porque es el que tiene menos alternativas, ¿no es cierto? El redondo, ¿cómo lo reemplazaba yo al principio cuando partí en esto, antes de tener mis herramientas? Ahora, ustedes pueden comprar estas herramientas por muy bajo costo en internet, en, no sé, Amazon, qué sé yo, en Promano, acá en Chile, en las tiendas de joyería.
¿Qué les recomiendo si se van a lanzar en esto? Cómprense 2 alicates planos, uno ancho, uno angosto, uno redondo y un cortador. Con esos 4 tienen bastante posibilidades ya de hacer cosas. Si tienen un poquito más de presupuesto, por supuesto, vamos a ir avanzando en el proceso y yo les voy a ir dando otras alternativas que pueden adquirir. Pero básicamente estos son los que se usan. También necesitamos unas limas, ojalá metálicas. Si no tienen metálica, también la pueden reemplazar por una lima de uñas. Tenemos distintas alternativas, como esta, que es una lima de uñas, ¿cierto? Como esta, que es una lima para madera, que también sirve perfectamente bien para limpiar los alambres, para pulirlos, para sacarles brillo. Sirve perfecto. Miren cómo queda limpiecito. O sea, no hay ningún problema. También podemos usar estos que son típicos para hacerse las manos, ¿no? Para la manicure, que tienen motor, usan pilas y también nos sirven sobre todo para pulir las puntas de los ganchos de los aros. ¿Cierto? El alicate redondo, que les decía que era el más difícil, ¿no? Porque claro, este sirve para hacer más que nada círculos. Entonces, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo, si en la casa tienen clavos, por ejemplo, cualquier clavo pueden usar. Puede ser más grande, más pequeño. Yo elegí este grande para mostrarles, para que se viera mejor. Entonces, ¿esto yo cómo lo ocupo? Yo, por ejemplo, quiero hacer algo, redondear algo. Tomo mi alambre, acá, lo sostengo firme con mi dedo y lo enrollo. Y ahí me queda un círculo. Luego le corto esta puntita con mi alambre cortador y con mi alicate que adapté lo junto ahí. Incluso me puedo meter aquí adentro y enderezarlo. ¿Para qué? Para hacer un loop, por ejemplo. Entonces yo con un clavo, ¿no es cierto? Y con un alicate puedo adaptarme para partir con esto. Son estos de acá, ¿ves? No sé si lo ven bien ahí, esto de acá. Y acá ustedes pueden, ¿no es cierto?, adaptar a cualquier clavo y ponerlo ahí. ¿Ok? Lo apretan bien y les queda firme ahí, ¿ves? Súper firme. Bueno, ya que no lo tengo muy firme parece, pero ahí lo aprieto, ¿no es cierto? Y me queda súper firme. ¿Y para qué me sirve esto? Esto yo aquí puedo hacer, por ejemplo, argollas. Puedo hacer argollas, poner mi alambre, voy a abrir un poquito, lo pongo acá junto, lo enrosco ahí, la primera parte, lo pongo ahí, con mi alicate que armé, lo aprieto ahí, perfecto, y lo meto acá bien apretadito, lo pongo y lo aprieto ahí. Ahí, ¿se fijan? Ahí está apretado. Y luego yo doy vueltas con mi alambre bien pegadito uno al otro. Entonces ahí puedo ver, perdón, cómo voy haciendo mis argollas. ¿Fijan? Con los implementos que tengo en casa puedo hacer muchas cosas. Luego lo abro y aquí se van a fijar ustedes cómo me quedaron mis argollas. ¿Se fijan? Con un clavo lo hice. Uso cables que son cables de eléctricos en el fondo, como este. Estos cables los venden en las tiendas de cable general, se llama este. Este es de 1,5 milímetros. Son muchos, 25 metros, imagínense, cuestan muy barato, ¿ya? El problema, ¿no es cierto?, es que vienen forrados, ¿ok? Entonces yo con este, que no tiene mucho filo, le saco, ¿no es cierto?, el borde para no cortar el alambre, lo doy vuelta y después le saco, ¿no es cierto?, el forrito. ¿Se fijan? Le saco el forrito. Así me cuesta menos sacarlo, ¿eh? No tengo que hacer tanta fuerza, ¿eh? Y ahí va saliendo el forro. Ahora,
Este alambre, por ejemplo, sirve mucho para hacer ganchos de aro, etcétera, está en muy buen tamaño. Para ablandarlo puedo usar un paño de lana, porque eso le genera calor y me lo endereza. ¿Okay? Les recomiendo comprar el de 1 milímetro porque así les va a quedar de 0,8, 0,9 o el de 1,2. Este es un poco grueso, este es de 1,5. Yo lo uso para hacer algunas piezas más firmes que también les puede servir. Vean lo que tengan en casa. Lo pueden entonces ablandar con lana o con un paño de fibra. Ya con mi alicate, por la parte plana, como les voy a ir enseñando en las clases, lo corto. ¿Ok? Y ahí me queda mi alambre. Con esto yo ya puedo hacer un aro. Y si lo quiero golpear, ¿no es cierto? Tengo mi madera. ¿Ok? Tengo mi martillo y lo golpeo ahí. Y lo voy golpeando, O sea que yo, con algunas herramientas que probablemente tenga en casa, o alambres que tenga, cables, etcétera, puedo partir haciendo algunas cosas. Anímense, uno con ganas puede hacer muchas cosas con algunos clavitos que les pueden servir de ejemplo. Algunas herramientas de manicure también sirven. Como les digo, alternativas hay muchas. Por ejemplo, aquí tengo otro alicate yo que tendría que forrarlo porque también tiene esas líneas, ¿se fijan? O sea, esto se puede hacer perfectamente bien con elementos que tengamos en casa, así que los invito a adaptar algunas cosas. Este tornillo de banco, por ejemplo, en muchas casas hay y sirve para muchas cosas. Y en un espacio de 45 por 45 centímetros ustedes ya pueden montar su pequeño taller de alambrismo. Así que los invito a adaptar sus herramientas. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima clase.